la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, estamos en el estudio bíblico con nuestro mensaje de semana en el Parashot Balak. Muy interesante, mucho tema que tratar, mucho material por escudriñar, importantísimo. Así es que vamos a tomar hoy algunos aspectos ya acercándonos a nuestra recta final del tema, recordando algunos elementos básicos que hemos ido ya considerando. Ayer mencionamos algo muy importante y es establecer si realmente podríamos, a la luz de la palabra, establecer la identidad profética de este hombre llamado Balaam. Recordemos que aquí hay dos personajes importantes: Balac, rey de Moab, y además tenemos a Balaam, de quien se decía era un profeta. Por lo que hemos establecido hasta nuestro estudio en el día de ayer, establecimos bíblicamente que realmente su condición más que profeta era la condición de un adivino, un hechicero o un brujo, si podríamos utilizarlo. Entonces la pregunta en cuestión es: ¿podría Dios utilizar a un tipo de persona como este? Es interesante, importantísimo además mencionar cómo este hombre Balaam, puntualmente de quien estamos tratando el tema inicialmente, según la introducción que vimos en el libro de Números, en el capítulo 22, permítame retomar un momento el punto. Recordemos que nos habla de este hombre diciéndonos que hijo de Beor en Petor, y luego observamos en el libro de Deuteronomio que al referirnos a Petor nos habla del área precisamente de Mesopotamia. ¿Por qué era tan importante esta información que teníamos hasta entonces? Evidentemente porque de allí, de Mesopotamia, de toda esa zona de Aram, todo este sector, de allí precisamente venía también, ¿quién? Abraham, todo ese sector, Aram Nayarim, recuerden eso, por favor, muy importante. Ahora, quiero que observemos en el día de hoy algunas características fundamentales que tienen que ver con Bilam o Balaam. En primer lugar, recordemos que era un edomita. Aquí la expresión edomita tenemos que refrescarla. ¿Quiénes son los edomitas? Recordemos a Isaac, recordemos entonces a Abraham, patriarca, recordamos a su hijo Isaac, recordemos a Ismael, recordemos de Isaac ¿a quién? Muy bien, a Jacob y a Esaú. ¿Quién es Esaú? El edomita, que traducía rojo, ¿recuerdan? Muy importante entender entonces que de la genealogía de Esaú, de Edom, edomita, viene ahora precisamente Balaam. En el libro de Génesis, acompáñenme por favor un momento en sus Biblias, libro de Génesis, en el capítulo 36, versos 8 y 9. Libro de Bereshit, capítulo 36, versos 8 y 9, dice la palabra: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú, recuerden que aquí Esaú es Edom, que significa rojo. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Muy importante para que tengamos presente esta memoria. Y por supuesto, ayer mencionamos, y creo que es importante también que lo repitamos nuevamente, en el libro de Deuteronomio, Devarim, en el capítulo 23, por favor acompáñenme en sus Biblias. Me es muy importante que tengamos, antes de avanzar más en el tema, que tengamos presentes y claros estos conceptos. Es importante que recordemos al rey de Moab, rey de los moabitas, y recordemos a Balaam, de un origen edomita. Es bien importante, repito, que tengamos presente ese. Deuteronomio capítulo 23, verso 4 dice la palabra: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Muy importante que tengamos presente este tema,
porque recordemos que Aram Nayirim, que es de donde viene precisamente Petor, significa entre ríos, y nos da una ubicación geográfica muy importante para nuestro estudio. Ahora bien, ¿esto qué nos muestra? Que evidentemente había una conexión histórica entre Balaam y Abraham, es decir, que de todas maneras en el estudio que llevamos, para Balaam no era desconocido en absoluto el conocimiento de la Torá, el conocimiento de la palabra. Pero ¿por qué es importante esto? Porque una cosa es conocer la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, y otra cosa es conocer la palabra y hacer todo lo contrario a lo que la palabra enseña. Por eso me he detenido también a mencionar con mucho cuidado y atención el nombre de Labán. ¿Por qué mencionamos el nombre de Labán? Recordemos que el nombre de Labán tiene que ver directamente con todo lo que es ocultismo, y por lo tanto aquí vemos estas conexiones. Ahora, lo primero que hemos mencionado entonces es un origen de carácter edomita. Vimos ayer también cómo Balaam fue precisamente el causante de la fornicación de los líderes de Israel con las moabitas y con las madianitas. Esto no solamente fue una fornicación desde el punto de vista espiritual, sino una fornicación desde el punto de vista físico propiamente. Es decir, las mujeres moabitas venían de su cultura, lo mencionamos en nuestro mensaje ayer, venían de su cultura pagana, de su cultura en la prostitución. Recordemos que los moabitas vienen de la circunstancia de Lot con una de sus hijas. Pero las madianitas fueron, si puedo usarlo, llevadas e instruidas para que terminaran en fornicación con los líderes de Israel, so pena de pago de dinero, pero más aún preparadas para que Israel, repito, fornicara no solamente físicamente, sino de carácter espiritual, es decir, llevando a cabo todo tipo de rituales paganos a los dioses en idolatría. Muy importante esto, ¿por qué? Porque como vimos en el libro de Números 31:16, aunque Balaam fue contratado para maldecir a Israel por el rey Balac, vimos que en 3 ocasiones trató de hacerlo y le fue imposible, porque ya Dios había determinado que no abriría su boca para maldecir a Israel, sino que todo lo que haría sería hablar, decir lo que Dios, Hashem, había puesto en su boca. Esto es muy interesante, y mencionando este punto y haciendo el estudio, recordé una experiencia, un testimonio muy breve personal. Hace algunos más de 20 años, recuerdo que en mi experiencia o en mi actividad laboral, dictaba conferencias en diferentes lugares en mi país a nivel empresarial, con muy buen resultado por demás. Gloria a Hashem. Pero en algún momento, cuando conozco del proceso de la palabra y me incorporo a la vida de la iglesia y empiezo a participar en el liderazgo y a formar parte de los estudios bíblicos y todo lo demás, recuerdo que muy recién empezaba, mi amado pastor me invitó, así de sorpresa, me invitó un día a pasar al frente de la congregación y saludar y pues dar una palabra. Venía de ser una persona con fluidez de palabra en conferencias, en auditorios muy destacados de alto nivel profesional y demás. Por lo tanto, ¿cuál sería para mí la dificultad del estar frente a una congregación y dirigir una palabra? Y lo comparto por el tema que estamos tratando, porque justamente estando allí yo recuerdo pasar al frente, y cuando pasé al frente por demás me sentía pues muy seguro de mí mismo. Sin embargo, cuando se me dio el turno de la palabra, lo que sucedió fue algo que lo puedo entender hoy a la pregunta que ustedes me han hecho. Me pasé al frente, me ubiqué al frente de la congregación, y al tratar de dirigir una palabra a la luz de la palabra, una palabra espiritual, una palabra definitivamente en mi humanidad, en mis fuerzas, en mi preparación, en mi intelecto, en mi capacidad, en mi experiencia, el Padre Eterno enmudeció totalmente mis labios.
Ustedes no imaginan, hermanos, cómo yo trataba de expresar alguna palabra y mi boca no se podía abrir de ninguna manera. Yo recuerdo que el pastor me decía, tranquilo, no te preocupes, tú puedes hacerlo, danos una palabra. Y definitivamente mi boca no se pudo abrir en aquel momento. Bajé de la tarima. La verdad, salí de la congregación en ese momento, me fui hacia mi auto, me coloqué allí, cerré mis ojos y les confieso que lloré tremendamente porque no entendía lo que había pasado. ¿Cómo es que teniendo esta experiencia de dirigir públicos, mi boca había sido completamente cerrada frente al auditorio en la congregación? Y cuando estamos estudiando esta historia de Balaam, Balac, ahora puedo entender. Balaam, un hombre que tenía una experiencia, un demagogo, usted conoce la palabra demagogia, era un hombre elocuente, era un hombre brillante, era un hombre que tenía una capacidad impresionante. Recordemos que precisamente los madianitas venían de derrotar o habían derrotado a los amorreos y la pregunta fue ¿cómo lo lograron? Y de alguna manera lo lograron porque Balaam había maldecido a ese pueblo y entonces de allí venía la historia que todo lo que Balaam bendecía era de bendición, pero lo que maldecía era de maldición, sería maldito. Entonces Balac ahora entiende que la única manera posible como puede enfrentar a ese pueblo creciente, a ese pueblo poderoso llamado Israel, que apenas vienen de vencer a Sihón, a Og, y han atravesado el desierto frente a tantas circunstancias. Ya el nombre de Israel era un nombre grande, el nombre de Moshe era un nombre reconocido, y dice que Balac y su pueblo sintieron tanto temor al ver a este pueblo pujante, a este pueblo creciente, a un pueblo que venía sin ningún tipo de experiencia en la guerra, en los ejércitos, pero que ahora tomaban el control. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así es que Balac, lo que primero se le ocurre hacer es una estrategia de guerra, si la puedo llamar así, y fue busquemos a Balaam, y hace que sea traído desde Petor, desde Mesopotamia, con todos los gastos pagos, para que venga con una misión exclusiva, ¿cuál? Maldecir al pueblo de Israel. Y entonces la pregunta que ustedes me enviaban, ¿cómo Dios puede entonces utilizar a una persona que viene de ser un demagogo, un hablador, un codicioso, lo vimos en el mensaje de ayer, un hombre que hablaba de sí mismo con arrogancia, que era amante de las comodidades, de las riquezas, a través de brujerías, de encantamientos, de adivinación y demás? Entonces, vuelvo a mi testimonio. Entendí que Dios abre la boca de quien tiene que abrirla y cierra la boca de quien tendrá que cerrarla. En aquel momento, cuando subí aquella tarima en la congregación, no estaba subiendo realmente un hombre en un nivel espiritual. Estaba subiendo un hombre en un nivel totalmente intelectual, en un nivel totalmente humano, en un nivel de autosuficiencia, en un nivel de autointelecto, de preparación. Y el Señor me estaba mostrando, y lo pude entender con el paso de los días, entender en mi corazón, en mi espíritu, que el Señor no quería la elocuencia del hombre, que el Padre no quería permitir en el altar, en ese lugar, la elocuencia humana, sino quería al hombre espiritual. Fue una experiencia impresionantemente confrontadora en mi vida, y gloria al Padre que me permitió ver en aquel momento que lo que Él quería en esa posición no era al hombre en su capacidad, sino al hombre en la humildad y en el espíritu. Entonces, ahora puedo entender con absoluta claridad cómo Dios toma a este hombre llamado Balaam y no solamente que cierra su boca para que no pueda maldecir al pueblo de Israel, sino que hace que ahora cada vez que su boca se abre, y tuvo la intención de hacerlo. En el relato que usted seguramente ya ha estado leyendo con detenimiento, espero que haya avanzado en los demás capítulos, no los alcanzamos a mencionar todos. Entonces usted notará cómo, aunque trató en varias ocasiones de maldecir a Israel, vemos cómo cada vez que procuró maldecir al pueblo de Israel, de su boca salían palabras
de bendición. Ahora, quiero que vayamos un momento, por favor, en el tema que quiero para este día y mañana haremos nuestro cierre, al libro de Apocalipsis. Observen que estamos en Torá, estamos en el libro de Bamidbar, en Números, y ahora nos vamos a trasladar hasta el libro de Apocalipsis. Qué importante, porque precisamente allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 14, vaya conmigo, por favor, tome nota, atenta nota, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Aquí nos encontramos con un hombre que nos trae tremenda sorpresa, que lo encontremos precisamente ahora en Apocalipsis. Repito, estamos apenas en el principio y ya la palabra nos lleva por el final. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 14, cuando habla precisamente en el mensaje a la iglesia en Pérgamo, observe qué dice la palabra. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en tu quejilá, en tu congregación, en tu asamblea, tienes ahí retenida la doctrina de Balaam. Por favor, observe esta información tan extraordinariamente importante. En esta quejilá había una doctrina que no era la doctrina del Padre, sino la doctrina del hombre adivino llamado Balaam, entre comillas, profeta. Era desde el punto de vista, si puedo utilizar la expresión, motivacional. Era un hombre que ahora le hablaba a los ejércitos y les decía, ustedes pueden, sean valientes, vayan adelante, pueden enfrentar al enemigo, sean valerosos. Yo haciendo este estudio, ahora que estamos en tiempo de fútbol y tantas cosas, puedo ver a esos entrenadores, a esos directores técnicos, cuando están a las orillas de los campos de fútbol, corriendo de aquí para allá y gritando a sus jugadores, dale, puedes hacerlo, fuerza, adelante. Bueno, este era un Balaam, que tenía esa capacidad motivacional para dirigir a un pueblo, para que aunque el pueblo no tuviera una fuerza guerrera, tenía ahora una fuerza motivacional, diga conmigo, una palabra, porque sin duda, cuando entendemos el poder de la palabra en Hebreos 4:12, yo entiendo por el poder de la palabra de Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra es penetrante, que la palabra tiene poder. Y cuando usted encuentra a una persona en una situación de desánimo y usted le da una palabra de vida y le puede decir, no temas, Dios está contigo, levántate, esfuérzate, sé valiente, ningún arma forjada por nuestros enemigos podrá contra ti y ninguna enfermedad te podrá tocar y no habrá escasez en tu casa. Entonces, esas palabras tienen poder, tienen un poder motivacional. Nosotros sabemos que la palabra es viva, eficaz y penetrante, pero también sabemos que para que esa palabra cumpla el efecto para la cual ella fue procesada, también necesitamos pasar por un proceso que se llama obediencia. Pues bien, aquí vemos cómo esta iglesia en Pérgamo tiene consigo la doctrina de Balaam. Una doctrina, observen, es una doctrina. Recordemos que la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Y dice la palabra que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Es la doctrina que tiene por enseñanza, bueno, perdón la repetición, doctrina y enseñanza, es la doctrina que practica el presentar tropiezo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que cometan cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Qué interesante el tema y no hemos podido avanzar, pero por favor, quiero que vaya a su Biblia y léalo conmigo en Apocalipsis capítulo 2, verso 14. La doctrina de Balaam que le enseñó a Balac, a Balac, rey de Moab. ¿Qué le enseñó? Le enseñó a poner piedra de tropiezo al pueblo. Piedra de tropiezo para que forniquen espiritualmente en la idolatría a otros dioses paganos y en la fornicación física, en la prostitución con las mujeres moabitas, mujeres madianitas. Esa es la doctrina. Wow, pero qué grave es que en la iglesia de Pérgamo tengamos esta historia. Entonces, ya vimos cómo
Este Bilam, un hombre que viene de ser pagano, lo estamos determinando aquí en una actitud de paganismo. Vimos que viene de ser un hombre edomita. Vimos a Edomita como Edom, rojo, de la generación de Esaú. Y por supuesto también importante, acompáñeme al libro de Deuteronomio. Nuevamente regresemos a Devarim. Y en el capítulo 8, en el verso 10... Por favor, un texto que estoy seguro usted conoce con mucho detenimiento. Si no es así, por favor, subráyelo porque es muy importante que lo tengamos presente. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 10, voy a leer desde el verso 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Verso 10, dice la palabra: y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que habrá dado a... Corrección, discúlpeme, tengo que corregir el texto. Es Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Gracias por hacerme la corrección. Muy bien, gracias por estar atentos. Aquí me escriben inmediatamente, no es el texto, gracias. Libro de Deuteronomio, muy bien, capítulo 18, verso 10. Estamos hablando de paganismo, estamos hablando de un edomita, estamos hablando de hechiceros, estamos hablando de un Balaán de adivinanza, estamos hablando de un Balaán hablador. Entonces, Deuteronomio capítulo 18, verso 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego o a su hija, ni quien practique, por favor, subráyeme este texto en sus Biblias, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es decir, que aquí en este texto de Deuteronomio, de Devarim, capítulo 18, verso 10, gracias por la corrección del texto bíblico, estamos encontrando una descripción básica de quién era realmente Balaán, y cumple todos estos requisitos. ¿Quién era Balaán? Entonces dice la palabra que era un hombre adivino, agorero, de sortilegio, hechicero, encantador, adivino, mago, que consulta muertos. Observen, nada tiene que ver este concepto, nada, lejos de cualquier identidad o similitud con un profeta de Dios. Recordemos, ¿quién es Moshe? El profeta de Dios. ¿Qué brota de la boca de Moshe? De la boca de Moshe provoca palabra, vida, bendición, bendecir, decir bien. La palabra de Moshe es la palabra del Padre Eterno, pronunciada a través de Moshe. ¿Qué brota de los labios de Balaam en toda su historia y por qué era reconocido? Porque como adivino, como motivacional, como hombre de palabras, como demagogo, pues lo hacía muy bien. Pero el Señor utiliza toda esta herramienta y la convierte en bendición. ¿Cómo la convierte en bendición? Cada vez que Balaam tuvo la intención de maldecir al pueblo de Israel, lo sabemos, lo que hizo fue completamente declarar palabra de bendición, y vamos a cerrar justamente en ese punto. Así es que ese adivino, Deuteronomio capítulo 18, verso 10. En el segundo libro de Pedro, acompáñeme por favor, en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 2, verso 15, segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Observen, la doctrina de Balaam, vimos en Apocalipsis, ahora nos encontramos en 2 de Pedro 2.15, que nos habla de que se han extraviado de su camino, del camino, la verdad y la vida, y han caminado por el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto es muy interesante y la verdad es que no quisiera entrar en los detalles respecto a esto, pero espero que el Señor hable a su corazón.
Hoy, lastimosamente, ayer cerré el tema mencionando esto. Es muy delicado que hoy tengamos a hombres con títulos de profeta que realmente lo que hacen, con todo respeto lo digo, por favor, con todo respeto, lo que hacen es trabajar con adivinación. Recuerden, el profeta no es aquel que adivina el futuro. El profeta es aquel que tiene una conexión directa con el Padre Eterno. Pero nosotros llamamos profetas aquellos que vienen a una quejilá a decir que vienen tiempos, que vienen terremotos. Eso la Biblia lo enseña. Esto no es un asunto de profetizarlo. La palabra nos lo enseña. Usted no necesita que alguien le diga eso. Lea la palabra, que la palabra lo está indicando. Por lo tanto, no podemos confundir, y lo mencioné y lo creo que lo debo repetir, no podemos confundir un ministerio profético con un ministerio profético de adivinación. Como quien dicen, de pronto la pego. Recuerdo hace poco un hombre proféticamente declaró que iba a sucederse un terremoto en México e inmediatamente las redes sociales crecieron con este hombre porque lo había profetizado. Bueno, puedo decirlo de alguna manera con todo respeto, la pegó, porque definitivamente todo esto ya está profetizado en la palabra. Ahora bien, ¿por qué quiero mencionar todo esto? Y voy a hacer el cierre en este punto, porque vemos cómo cada vez que Balaam abrió sus labios para maldecir al pueblo de Israel, quiero detenerme un momento con ustedes, por favor, en este texto que me pareció por demás apasionante y quiero que usted lo lea con detenimiento en casa. Vamos al capítulo 23. Entonces Balac dijo a Balaam, verso 11, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí que has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Yahweh pone en mi boca? Oh, qué espiritual. Qué espiritual este hombre. No cuidaré de decir solamente lo que Yahweh, el Padre Eterno, Hashem, pone en mi boca. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. O sea, que quería desde otro lugar volver a intentar maldecir al pueblo. Seguimos adelante, usted esto lo lee en casa. Yo quiero que nos detengamos en el verso 18, aquí en el capítulo 23. Entonces él tomó su parábola y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Yahweh? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Aquí está hablando el profeta que debía maldecir y escuchen con atención qué declara. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará. Habló y lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Por favor, este texto del libro de Bat Mimar, Números, capítulo 23, verso 20, le pido por favor subráyelo especialmente, porque ninguna maldición que se levante contra un hijo del Hashem, del Dios Padre Todopoderoso, nos puede tocar. ¿Saben? Es muy interesante, Dios, tantas cosas que vienen a mi corazón, pero tengo que decirlas, hermanos. Saben, visité hace algunos días un hospital en el que hubo un nacimiento de una familia, no en nuestra congregación, una persona, hubo un nacimiento y fuimos a visitar, nos pidieron que lo hiciéramos, fuimos, no acostumbro a visitar hospitales con niños recién nacidos, yo creo que todo tiene su tiempo y la palabra de hecho así no lo enseña, pero sin embargo nos insistieron y fuimos. Cuando llegamos a aquel lugar, lo que me encuentro con sorpresa es que el bebé tenía en su mano, en su muñeca, traía consigo una bandita roja con una piedrita negra. Y me causó tanta extrañeza esta situación. Así es que no quise preguntar porque yo obviamente conozco. Usted conoce esa famosa historia del mal de ojo, ¿verdad? Que cualquier persona que se acerque al bebé y lo vea por primera vez con una mirada mala, adversa, no le traiga maldición. Por favor, creyentes en Yeshua HaMashiach, todavía colocándole a un bebé hilos rojos para apartar el mal de ojo y espantar los demonios. ¿Qué somos entonces?
creyentes. Recuerden que ayer estábamos enseñando algo que, wow, yo no sé si usted vio esa enseñanza, pero por favor, si tengo que repetirla, tengo que repetirla. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos comportándonos como hijos de Abraham? ¿Hijos de Abraham o nos estamos comportando como hijos de Abraham con un pensamiento y un corazón de Balaam? ¿En qué doctrina estamos? ¿Estamos en la doctrina de vida o estamos en la doctrina de Balaam? ¿En la doctrina de la fornicación? ¿En la doctrina del egocentrismo, de la codicia? ¿En qué doctrina estamos? Esto es impresionante. Entonces dice, y dijo Dios, Él dio bendición y no podré revocarla, y no ha notado iniquidad en Jacob. No ha notado la iniquidad en Jacob, ni ha visto la perversidad de Israel, porque la misericordia del Padre a nuestros patriarcas, aun con sus errores, aun con todos sus aciertos, no ha tenido en cuenta ninguna de sus iniquidades, ninguna de sus perversidades. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agurero ni adivinación contra Israel. Espero un amén, porque esta palabra, dígalo, esa palabra es para mí, un hijo de Dios que ha sido pasado por la misericordia de Dios, y no habrá, dice esta palabra, no habrá contra los hijos de Dios ni agorero, ni adivino, ni brujo, ni hechicero, ni encantamiento, ni maledicencia que nos pueda tocar. Así es que Balaam, I'm so sorry, despedido estás. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Emocionante, ¿verdad? Apasionante el tema y mucho tema por tratar. Por favor, siga la lectura, vaya a la lectura. Gracias por sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes. Shalom, bendiciones para todos, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Muy buen día.